¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva ronda de noticias de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato comenzamos la jornada con nuestro acostumbrado reporte climatológico para conocer el estado del tiempo el día de hoy, jueves 8 de mayo. Señor director, por favor, si me ayuda con las imágenes para conocer el estado del tiempo el día de hoy. Iniciamos como es costumbre en las ciudades de Barquisimeto. 23 grados centígrados el día de hoy, con una máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Eso nos reporta la gráfica, que el día de hoy estará totalmente nublado. Desde Barquisimeto nos vamos a San Felipe, estado Yaracuy, 24 grados centígrados el día de hoy, con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. También esta zona del país estará totalmente nublado. Avanzamos con más desde allí. Nos trasladamos a Carigua, estado Portuguesa, 24 grados centígrados el día de hoy, jueves 8 de mayo, con una máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados. La gráfica nos reporta que el día de hoy estará totalmente nublado. Amigos, hasta aquí el reporte climatológico. La invitación es a que sintonice la emisión en meridiana para que conozca a detalles el reporte del INAMED con el coronel Reidy Zambrano. Damos inicio a la entrevista del día de hoy. Se encuentra en el estudio Héctor Segura, él es secretario general del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, seccional Lara. Bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos como siempre, continuando con nuestra labor de informar por la imagen. Así es, para nosotros siempre será un placer de tenerte por acá. Primera vez que tengo la oportunidad de conversar contigo en vivo acá en el estudio. Muchas gracias a ustedes. Héctor, me gustaría iniciar la entrevista de forma introductoria, que nos explicaras para ubicar también a nuestra audiencia de qué se trata el Círculo de Reporteros Gráficos, que estuvo de aniversario hace 2 días, el 6 de mayo. El Círculo desde hace 82 años, que es el aniversario por supuesto que se está conmemorando, cumple la labor de agrupar a los, en este caso a los camarógrafos, fotógrafos y todos los que manejan la parte audiovisual en el gremio y en el fotoperiodismo. Y nosotros pues a través de la imagen, haciendo equipo con nuestros colegas, por supuesto los periodistas, bien sea en la parte audiovisual, igual como lo repito de nuevo, con la parte escrita como era en aquellos momentos, pero que hoy en día se redacta a través de las redes sociales. Hacemos el equipo para transmitir a través de esas imágenes esa información que el colega está buscando o que el medio necesita, o la información lo está generando y tú tienes que plasmarla, tienes que buscarla con un sentido de información y te tienes que ubicar en ese espacio porque uno va agilizando esa habilidad de estar en el momento, dar lectura antes de hacer inclusive una cobertura de una pauta. Tú tienes que ver dónde estás, por qué estás, qué quieres hacer, para dónde vas y qué es lo que necesita tu medio de comunicación en ese momento. Así es, una larga trayectoria del Círculo de Reporteros Gráficos porque arribó a su aniversario número 82. ¿Cómo sientes tú, como secretario general, que ha evolucionado a lo largo del tiempo? Bueno, el fotoperiodismo ha cambiado, por supuesto, ha evolucionado y con sus cosas negativas y positivas, pues se ha ido luchando por mantener el medio como ha pasado con los medios de comunicación, pero seguimos en esa labor porque estamos tras cámara, estamos en la calle, seguimos haciendo trabajo particular, inclusive porque es que los fotógrafos tienen esa diversidad. En este caso, el reportero gráfico, su trabajo tiene diversidad, pues tú puedes ser camarógrafo, puedes ser el fotógrafo, puedes estar en la parte, también trabajando en la parte técnica, pero tienes que tener esas habilidades porque tú tienes que manejar inclusive hoy en día con las nuevas tecnologías, el celular, las cámaras vienen con una tecnología actualizada donde tienes que tener todo conectado a un Bluetooth y tienes que tener todo conectado a una red. O sea que tú como reportero gráfico tienes que saber lo que necesita o las necesidades que tenemos todos, tanto el periodista como el reportero, para poder agilizar el trabajo de los dos, o el del periodista en este caso también. Ciertas habilidades por la inmediatez. Hay que manejar todo esos manejos como diría yo, trabajo de la parte audiovisual de diseño. Hay unos programas llamados, bueno, los puedo mencionar, ¿no? CADCU, esos tipos de trabajos que tenemos que conocerlos, ¿no? Pero el principio de nosotros, por supuesto, es la imagen. El contenido histórico, el contenido informativo, el contenido que tiene la captura, la búsqueda, esa es la conceptualización y la independencia de cada uno, cómo tú reflejas tu trabajo y cómo lo vas a proyectar. Ahí es que te da tu identidad. Aquí no se trata que es Héctor Segura que tiene una trayectoria, que es el otro que tiene una trayectoria, porque es que no es posicionar a uno por encima del otro. Es que cada uno tiene que destacar, es como la fotografía particular, tú tienes que demostrarle en este caso a una persona que le está haciendo ese trabajo,
que tú le vas a entregar un trabajo de calidad. Entonces, ese mismo trabajo de calidad es el que le tenemos que hacer entrega nosotros a los medios cuando trabajamos. Así es, Héctor, acabas de mencionar, seguimos luchando. Para ti, ¿qué desafíos o qué mayores desafíos han enfrentado el fotoperiodismo a lo largo del tiempo? Bueno, la visualización en la calle, porque hay dificultades que sabemos todos que ha pasado en el país, pero nosotros somos en realidad el ojo que muestra situaciones de un lado y del otro. Pues tenemos que estar involucrados. Todos tenemos una forma de ser, pero si tenemos que estar en un lado, tenemos que estar en el otro porque nos corresponde y que todos cabemos en el mismo gremio, porque es el gremio. Así es. Nosotros estamos en esa línea y bueno, parte de eso es la apatía, que tratamos en lo posible, que pasa mucho. Hay que demostrarle que bueno, el gremio tiene sus dificultades, ha tenido sus altos y sus bajos, pero nosotros nos vamos a enaltecer siempre la labor. Vamos a subir ese nivel que tiene el reportero gráfico, indiferentemente que su formación haya sido autodidáctica o que él venga en su proceso de trabajo y se haya profesionalizado y se haya estudiado, consiguió su nivel superior o su técnico superior, pero él ha buscado ir más allá y esa es parte de lo que se busca en este gremio, que bueno, que está no naciendo, pero está buscando la manera de seguir avanzando y aprendiendo, porque tenemos que aprender. Así es. ¿Cómo define Héctor Segura la valentía en un contexto donde el fotoperiodismo también maneja un margen de riesgo? Bueno, eso es algo que tú en la cobertura diaria, en las calles, que tú como reportero gráfico tenemos que tener una visión como triple. Tenemos que tener los ojos de pez, que llamamos todos nosotros en las partes de las ópticas cuando son angulares. Así es. Llegamos a un sitio y no podemos estar confiados de que sabemos quién está aquí de un lado, quién está del otro. Siempre tenemos que tener esa visual y ver dónde nos vamos a ubicar para la cobertura. Pero nosotros no podemos ser la información si nosotros vamos en la búsqueda de ella. Ahí es donde está la ubicación del camarógrafo, el fotógrafo, el reportero gráfico, como lo quieran llamar, pero esa es la intención y esa es la búsqueda de la información. Así es, como a lo largo de tu trayectoria me gustaría que nos comentaras una historia destacada con respecto a la captura de imágenes impactantes para ti como tal. Mi trayectoria se basa, por supuesto, desde lo analógico a lo digital, porque vengo de un proceso donde vienen muchos colegas. Trabajamos con un proceso de químicos en aquel momento, vengo de medios impresos y de la UCLA en la parte de tecnología educativa. Aprendí mucho de la parte de revelado, procesado de químicos, para trabajo de revelado de C41, Tetenal, que eso es diapositivas para la época, utilizaban mucho los docentes para proyectar sus trabajos a los estudiantes. Y bueno, y de ahí en adelante pues vino la parte de periodística, donde salté al diario, en aquel tiempo era Sogalar, Impacto Agropecuario. Después de ahí salté al diario El Informador, trabajé en el diario El Impulso y luego estuve al final en la revista Estampa Larense durante muchos años. Y esa experiencia me ayudó a mí a conocer cómo es este proceso, pero tuvimos que empezar en un proceso de lo analógico a lo digital, por eso es que llamo analógico a digital, porque tuvimos que digitalizar y escanear y llevar a la computadora, al computador en aquel tiempo, no estaban las cámaras digitales como tal. Y después entró el proceso en la cámara digital que venía con su mejora con respecto a la captura, la velocidad. Entonces las cámaras iban con esos avances y ahí nosotros tuvimos que ir como incorporándonos, igual que la parte del videógrafo y el fotógrafo tenía que adaptarse a ese túnel, porque es que ahí es donde vienen esos cambios. Y tenemos que, juro, prepararnos para saber cómo nos vamos a enfrentar, pero siempre con el sentido que somos la cámara fotográfica o la cámara de video. Así es, como experto en la parte gráfica como tal, ¿cómo defines tú el fotoperiodismo actualmente? El fotoperiodismo para mí, yo creo que es una parte importante que ayuda a visualizar con pocas palabras lo que quiere decir una información. Pero es importante también, por supuesto, es de la mano del equipo. Nunca se puede ligar el equipo del periodista con el fotógrafo o el reportero gráfico, porque siempre hay una conexión. Los medios necesitan de ese equipo para que se engrane ese trabajo y salga lo que requiere la plataforma con su estilo que tenga que tener. Ahí sí no definimos, sino ahí trabajamos y entregamos. Así es. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha impactado la tecnología actualmente en el fotoperiodismo? Cambio a nivel de calidad de imagen, cambio en adaptación, que tenemos que saber que tenemos hay una herramienta que es el celular, eso lo sabemos todos, por supuesto, que el celular esa herramienta tiene la posibilidad de tener muchas cosas en un solo aparatico. Ese aparatico no es la cámara.
ni es la cámara del video, por lo menos un trabajo de una televisora. Pero tiene una labor que te ayuda a hacer un manejo, por supuesto, hoy en día de las redes, de tus redes personales. También hay profesionales de la comunicación social que están manejando el manejo de contenido, que el manejo de contenido no es que nació en este momento, es que el manejo de contenido es el que haces tú como periodista. Así es. El manejo de contenido es el que hacen mis colegas cuando graban y capturan y guardan su registro, porque es que eso es algo importante que tiene que tener el fotógrafo, que es que tú tienes que guardar de igual forma como fue en el año 43, como cuando se creó el círculo, pero la fotografía viene, por supuesto, de años atrás. Tú tienes que tener tu historia y tu registro fotográfico guardado, registrado, editado, como tú quieras, pero tú tienes que tener tu material porque ese es el que te da a ti la pertenencia de dónde estuviste en ese momento. Así es. Mi experiencia también, algo importante que no te lo había mencionado, si tengo el chance de decir. Claro que sí. Bueno, el rescate de Macuto fue un momento que destacó un poco aquí en los medios, y fueron imágenes y fue un momento para la sociedad larense delicado, para inclusive a Venezuela, después llegaron las vaguadas. Ese fue como el puente que cayó, que se llamó Rescate Macuto. Esa imagen que está ahí la realicé yo en ese momento, el 9 de abril de 1999, en el diario El Impulso, y bueno, eso es un destaque que pertenece a Héctor Andrés Segura, pero eso no es que yo sea Por eso yo le digo a ellos, mire, el gremio es de todo. El gremio no lo hace uno, lo hacen todos. Tenemos que incorporarnos, juro. Porque es que yo puedo hacer actos, puedo hacer todo, los 6 de mayo, puedo hacer el acto que sea, pero si yo no tengo ese trabajo con mis colegas, porque es que yo voy a hacer una transición. Yo estoy aquí en este momento por circunstancias, pero en otro momento no estaré. Así es, Héctor, me gustaría saber si el Círculo de Reporteros Gráficos Seccional Lara tiene sede física, y además te consulto esto porque me gustaría también saber cuáles son los requisitos básicos que se necesitan para ser parte del círculo como tal. Siempre hemos tenido la relación directa con el Colegio Nacional de Periodistas, y ahí hay un espacio que lo hemos tenido dispuesto como CRGB. Nos podemos reunir, podemos llegar a acuerdos, pero siempre el CNP está abierto a nosotros por eso. Porque por lo que te dije, la línea y la conexión que tenemos con los periodistas y el Colegio Nacional de Periodistas. Estamos afiliados a la se llama, ya te voy a decir, bueno, es una parte médica que no me acuerdo, el IPCC, que es el Instituto de Previsión Social del Periodista. Nosotros estamos ligados a eso. Pero por eso que te digo que esa conexión no nos desliga. Tenemos que hacer pertenencia y estar allí. Que me decías los requisitos básicos para los requisitos básicos es, por supuesto, una persona que esté profesionalizada en este momento, que tenga un nivel, el nivel que tenga en su trayectoria profesional, pero necesitamos tener las referencias, porque yo puedo decirle, sí, yo te voy a dar los recaudos, pero es que yo tengo eso que participárselo hoy en día a esta nueva directiva y mandárselo, gracias a Dios, que es por correo electrónico, porque antes eran unas carpetas y eso siempre era un proceso engorroso. Yo lo pasé en mis primeros periodos y bueno, fue fácil, pero llegaron después. Entonces, claro, hoy en día es más directo, con sus dificultades porque trabajamos en realidad por la disposición de cada uno, aportamos nuestro granito de arena y lo que andamos es buscando que se siga resaltando, enalteciendo y que uno mismo tiene que valorarlo. Porque es que somos nosotros los que tenemos que valorarlo. Así es, Héctor, debo hacer una breve pausa comercial. Al regreso me gustaría que me conversaras acerca de las habilidades imprescindibles que debe tener un reportero gráfico a la hora de ejercer la función. ¿Me parece? Sí, amigos, cuando son las 8:57 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa comercial. No se aparten de nuestras sintonías, que estamos conversando con Héctor Segura. Él es el secretario general del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, seccional Lara. Ya regresamos. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @latinainfor en la plataforma X-LatinaTV en Instagram, y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Estamos conversando con Héctor Segura, él es secretario general del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, seccional Lara. Héctor, retomando la interrogante que había quedado antes de la pausa, ¿qué habilidades imprescindibles debería tener un reportero gráfico actualmente como tal? Hoy en día, por supuesto, su conocimiento y su experiencia es el punto de partida. Saber, por supuesto, manejar los equipos fotográficos y los equipos audiovisuales. Manejar las redes, saber dirigir su información personal, porque es que tú te tienes que también vender hoy en día en las redes. Eso es parte importante.
a su vez también tener ese conocimiento en redes y manejo de la imagen y cómo cada plataforma tiene un estilo y porque una plataforma se maneja de una forma. Eso tenemos que tenerlo en conocimiento porque todos los medios de comunicación tienen una forma de manejar sus redes sociales y uno trabaja con uno y otro trabaja con otro y así estamos. ¿Cómo el Círculo de Reporteros se encarga de que los reporteros gráficos mantengan los más altos niveles de ética actualmente? Parte de lo que nosotros tenemos como prioridad es saber ubicarte cuando tú estás en una búsqueda de una información. Eso pasa mucho en policiales, porque tú sabes que tú no puedes afectar. Es un ejemplo que te voy a dar. Tú por lo menos estás en una cobertura policial y tú tienes que saber que tú no puedes llegar de manera abrupta, ¿ves? Tú no puedes llegar al sitio y llegar a entrevistar a todo el mundo porque sabes que hay personas que tienen dolencias, es una situación complicada por un hecho criminal, tú no sabes qué personalidades están alrededor. Por eso es que yo te decía antes que el estudio, la investigación del sitio, la observación, porque es que por eso es que estamos nosotros también en este punto. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a destacar. La observación del sitio y de las personas que están alrededor. Te dicen a ti dónde te puedes ubicar y por qué. Porque tú no puedes llegar así y de repente tú puedes grabar inclusive de una manera que ellos ni se dan cuenta y tienen la información. Pero no puedes llegar como que tú eres el principal del momento. Es parte de lo que uno tiene que tener como punto de observación y de partida. Así es, ¿qué tipo de apoyo reciben los reporteros gráficos del Círculo? Bueno, el Círculo está en una línea de estructuración y de mejora y tenemos un acercamiento a la previsión social que están logrando otra vez unos convenios. Esos son los beneficios que están. Pero debemos actualizarnos, debemos estar dentro del gremio para nosotros también ir buscando ese rescate. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros hacer talleres, no solamente mi persona, sino que hay colegas que necesitan emprender, que necesitan actualizarse, aprender a hacer ese tipo de trabajo. Y ellos tienen el conocimiento y nosotros podemos avalarlo. Pero eso no quiere decir que yo voy a ser el socio de él. Quiere decir que yo le voy a dar el apoyo como gremio. ¿Por qué? Porque lo certifico. Y lo certifico como un gremio que tiene 82 años. O sea, nosotros tenemos ese aval. ¿El Círculo como tal no ofrece formación? Nosotros hemos dado talleres. Vamos en la medida porque no tenemos un manejo no somos una estructura que maneja recursos, pero sí manejamos que la gente se incorpore y nos queda un aporte y en base a ese aporte podemos ir actualizándonos, pero ese aporte no nos da la capacidad de tener una plataforma digital. Quisiéramos tener esa plataforma y lo hemos hecho, pero con redes sociales. Tenemos las redes sociales de nosotros y vamos metiendo información que le damos cobertura a los que estamos ahí en la directiva. Así es. Cualquier colega que quiera o que desee que su información sea proyectada por ahí, bueno, me da la información y se la coloco con su crédito, eso no hay problema. Perfecto, así es. Como dije al inicio de la entrevista, el pasado 6 de mayo se celebraron 82 años del Círculo de Reporteros Gráficos. ¿De qué manera lo celebraron ustedes? Hicimos un manejo, bueno, realmente se hizo un escrito y se destacó, por supuesto, lo que se ha ido haciendo. Ahí lo importante que yo valoro y de manera particular es respetar la historia de cada colega, del gremio como tal, porque es que hay que tomar en cuenta que el gremio es el que cumple 82 años. El reportero gráfico celebra porque por supuesto que es la herramienta de ese gremio, que es el que proyecta y que hace todo a través de los equipos fotográficos, de los equipos tecnológicos. Y nosotros, a partir de ahí es que buscamos tengamos la visualización y el respeto que nos merecemos. Para Héctor Segura, ¿cómo se visualiza el fotoperiodismo en el país en el futuro? Ha sido muy duro porque nos hemos tenido que adaptar a cambios donde las plataformas no todas están en la misma condición de antes. Teníamos impreso y había un grupo de plataformas que te daban la posibilidad de como reportero gráfico estar allá y habían más medios. Hoy en día hay una reducción de los medios, está un poquito limitado, bueno, situación país, economía, tantas cosas que han pasado, que nos tenemos que manejar y buscar la manera de meternos en esa plataforma y ser un poco más creativos. Y meternos en el manejo de las redes. Y manejo de las redes, pero sí, hay algo importante, nosotros no nos manejamos con o sea, el celular es un implemento, yo lo menciono, porque es un aparatico importante que hoy en día está dentro de todos los aspectos. Pero nosotros tenemos una esencia, un origen que es el más importante. La imagen, la información y el contenido lo crea es la persona
y eso no se va a eliminar nunca. Así es. Es el creador del contenido. Ese creador de contenido lo podemos aplicar a cualquiera de esas herramientas, pero siempre nuestro punto de partida es las cámaras. La Así cámara es el que nos permite a nosotros, o el que nos ha permitido en el tiempo, aprender en la historia cómo ha evolucionado el equipo y cómo llegamos a esta nueva tecnología. Así es, Héctor, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué consejo le gustaría transmitir a los jóvenes o a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a esta profesión? Bueno, nada, hay que profesionalizarse en un punto importante, buscar hay talleres y cursos que te ayudan a actualizar tecnología de inmediata, pero siempre importante la profesionalización, y aquellos colegas que ya tienen una trayectoria, siempre les he hecho, he tratado de hacer, de incorporarme con los grupos de WhatsApp y de informarles personalmente que, bueno, intégrense, vamos a hacer movimiento nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no se pierda esto, porque yo puedo hacerlo hasta mi punto de partida personal, pero a partir del gremio lo tenemos que hacer todo, porque es que yo soy un granito que está ahí tratando de que este gremio siga avanzando y que que es importante y que no va a dejar de ser importante en el medio periodístico y del fotoperiodismo. Así es, el gremio como tal, ¿cómo maneja las críticas cuando las recibe acerca de los trabajos gráficos como tal? Hay que ver también quién te lo puede decir, ¿no? Okay. Eso es importante. Si hay personas que tienen un conocimiento, hoy en día muchas personas manejan esa plataforma y esos manejos tú tienes que manejar ese ego, pues. Hay un ego que uno tiene que controlarlo. Okay. Y hay muchos movimientos que tú ves y que de repente todo el mundo dicta talleres. Okay. Todo el mundo es profesional en 3 días, manejas una red o una plataforma y ya tú eres profesional de 80 años. Así es. Entonces no todos somos así. Así no es. todos somos así, porque particularmente siempre destaco, porque es como aclararle a ellos que no es que soy yo no soy yoísta, yo soy uno más del gremio. Así Entonces, eso es importante para el crecimiento personal de cada uno. Así es. ¿Existen iniciativas para fomentar la seguridad de los reporteros gráficos? Sí la hay, sí tenemos gremios y asociaciones que nos observan y que nosotros podemos llegar hasta ellos, pues a la hora de denunciar yo lo he hecho y no he dejado las cosas ahí, sino que sí lo denuncio, tengo la valentía de enfrentar ese proceso, y nosotros estamos en el medio de todo este trabajo. Han pasado diversidad de eventos donde pues nuestra vida ha estado en riesgo. Hay colegas que han estado en riesgo y siguen avanzando. Denunciamos, dejamos todo ahí asentado, pero buscamos eso sí, acercarnos a cualquier ente de cualquier parte y decirle que tenemos esta inquietud, pero sí nos enfrentamos. Así es, ya para finalizar, porque se nos acabó el tiempo, Héctor, ¿cómo visualiza el Círculo de Reporteros Gráficos a largo plazo? A largo plazo es que nosotros mismos busquemos, siempre va a ser esto, pues. Okay. El largo plazo es que debemos profesionalizar a nuestros colegas. Okay. Debemos buscar ese acercamiento y esa integración para que luchemos en función de capturar colegas a nivel nacional que tienen otras experiencias que van a ayudar a las nuevas generaciones a conocer por qué el fotoperiodismo nació. Okay. Y por qué el fotoperiodismo sigue siendo el mismo. Entonces, eso es, yo creo que es lo más importante. Si nos agrupamos, nosotros mismos podemos enseñarle a ellos, a las nuevas generaciones que tenemos en las universidades, a los periodistas que se están formando, unos que creen que son periodistas y no son, unos que creen que son reporteros gráficos y no lo son, pero porque tú te metes en una plataforma y tú vas a grabar, eso no es el sentido. Así es. El sentido uno de las cosas más importantes es, tú tienes que respetar al entrevistado. Tienes que respetar tu plataforma y tienes que saber cómo ubicarte en el momento. Eso es un punto importante donde nosotros tenemos que representarlo y hacerlo ver en la parte de tu seguridad, de la seguridad del otro, y también tu saber defenderte en ese momento, que puede ser que alguien te insulte, te ofenda. Tú tienes que saber manejarte porque no puedes actuar igual que él. Entonces, ahí uno trata de hacerlo, ¿no? Así es, Héctor, llegamos al final. Su mensaje final y la manera de hacer contacto con ustedes, tal vez las redes sociales. Comienzo con las redes, @CRGB Piso Lara Piso Oficial. Okay. Ese es una plataforma, la otra es Imagen Fotógrafo CRGB, y esa es como una plataforma que colocamos información para no desligarnos de esa parte, los que estamos en el gremio, informar actividades y las coberturas que hacemos. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales, @Segurita05. El teléfono que estamos utilizando actualmente
viene siendo mi teléfono 0414-507-6793. Ok. Y nada, mi correo electrónico, el de nosotros es reportero gráfico crgb.lara, Ok. @gmail.com. Y por allí nos encuentran a nosotros, bueno, por las redes van a ver destacado cómo sale el logo del círculo. Y nosotros tenemos unos estatutos que establecen toda la normativa y le mandamos la información por correo electrónico. Cada quien revisa sus puntos y bueno, ahí nosotros los vamos agrupando o integrando, afiliando o haciéndole el receso a cada uno. Perfecto, Héctor. Gracias por Gracias compartir tu tiempo el día de hoy con nosotros. tiempo. Amigos, despedimos al invitado del día de hoy. Estamos hablando con Héctor Segura, él es el secretario general del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, seccional Lara. De esta manera, hacemos una breve pausa comercial. No se aparten de nuestra sintonía, que al regreso avanzamos con la lectura de los portales más destacados de la región del país. Y ya regresamos.